La práctica de un artista se da como una traducción del mundo que es inyectada nuevamente a este, bajo una nueva interpretación que se organiza y configura de nuevas e inesperadas maneras, tomando pensamientos, disciplinas, materiales y objetos, lo orgánico y lo inorgánico. ¿Cómo llegaste a querer participar de esta traducción del mundo desde las artes visuales? Imagino que es algo que se da periódicamente durante un tiempo que es la niñez y que mediante juegos, de alguna manera, uno tiene ese acercamiento intuitivamente. Y luego esos juegos se transforman en asuntos un poco más complejos. Y en ese nivel de complejidad es cuando empiezan a surgir otras ideas que son las que se transforman finalmente en proyectos artísticos. Todo esto mediado por 20 años, digamos, pero creo que es la génesis cuando uno es muy niño y luego tiene un desarrollo que es bastante, digamos, como averbal, y luego puedes darle a esa relación, digamos, palabras, sentidos, y surgen obras. ¿Cómo empezaste a sentirte atraído hacia estos elementos, estos objetos, toda esta materialidad? ¿Y por qué sientes que debes elegirlos y darles esta nueva organización que tú dispones en todo este imaginario, en todo lo que vemos a través de tus procesos, tus creaciones? A ver, creo que ahí hay dos preguntas. Una primera y una segunda. Porque una es la selección de objetos, y la selección de objetos dependiendo... A ver, el criterio de selección que tenía hace 6 años atrás es completamente diferente al criterio de selección que tengo ahora. Aunque todos, de alguna forma, se enlazan por encuentros que son inesperados, digamos. Está el factor de que, claro, uno anda mirando, como cualquier artista, mi labor principal es observar, digamos. Y dentro de ese movimiento, a veces uno elige objetos y otras veces pareciera que los objetos te eligieran a ti. A veces en ese sentido como que la agencia de los objetos es más grande que lo que uno puede hacer con ellos. En muchos casos los objetos con los últimos que he trabajado tienen una transformación y esa transformación no está dada por mi mano, por mi intención, por mi voluntad, está dada por la naturaleza. De alguna forma la naturaleza transformó esos objetos en materia, en un estado abstracto un poco mayor, que los vuelve un tanto extraordinarios. Son hermosos, para mí al menos, y para mucha gente. ¿Y cómo te relacionas con estas historias que pareciera que las historias te van encontrando, más bien estas otras experiencias de los otros, lo otro? Con cautela porque soy medio disperso para poder idear. Por lo tanto, establezco métodos, o no establezco, empiezo a generar métodos para que esta dispersión tenga una continuidad, digamos. Retomando como esto que tú decías, que las historias, los objetos te encuentran, más bien que tú las encuentras. ¿Cómo tú estableces tus metodologías? ¿Cuáles son tus puntos de partida? ¿Cuánto hay de azar en estos encuentros? Y también cuánto hay de investigación. ¿Cómo precede y procede esta investigación a estos objetos con los que te encuentras y eliges también? ¿Y que te eligen? Sí. Hay una especie de mundo material en el cual hemos estado habitando todos y que de alguna forma le presto atención. Y voy generando como índices, anotaciones, en el teléfono, fotos, y van quedando registrados como inconscientemente. Y luego esos objetos, estas situaciones, me dicen, mira, por aquí va la cosa. Algo como que aparece, digamos, como que se genera una apertura de algunos significantes que hasta ese momento no conocía. Y ahí infiero. Por lo tanto, cuando infiero, comienza un proceso que es más bien proyectual, que tiene que ver con una especie de metodología que en el momento en que se genera con las suficientes variables como para que todo sea posible sin que se vaya al carajo. Y eso a veces tiene que ver con
con el tiempo y con el valor que le damos a las cosas. En el fondo, y muy en el fondo, mi trabajo tiene que ver con el valor, con darle valor a lo que ya había perdido todo valor. Algo que me interesa, o que no me interesa, sino que me maravilla, es que de asuntos que son completamente seriados se establezca individuales. Y esos individuales, en este caso, como en el caso de la instalación de las boyas y como en muchos otros casos, están dadas no por mi injerencia, sino la injerencia de factores naturales. Es decir, el escultor, por así llamarlo, el pintor en este caso, no soy yo, es la naturaleza. Son los cambios que van ocurriendo durante un tiempo determinado que afectan a esos objetos, digamos. Y en ese sentido, pareciera que estuviesen contenidos en sí mismo, digamos. O sea, también no solamente la naturaleza que puede degradar o modificar los elementos, también como accidentes, como en este caso, como un incendio. Pero hay un asunto bastante particular sobre ese ensimismamiento, que no sé por qué llegamos a hablar, hace tiempo que no hablaba sobre esto, porque le había perdido el hilo, pero ahí al frente hay unos trozos de vidrio que están derretidos, que posiblemente pueden haber sido una ventana que viene de un vidrio que adquiere una posición, o sea, una forma, digamos, como lámina, luego se derrite y al derretirse vuelve a un estado que parece ser, o sea, es mineral. Entonces, como si el objeto se diera una especie de vuelta para poder volver a remitir a sí mismo, pero desde otra forma. Y estos son trozos de metal. Metales principalmente aluminio. Esto que está acá es el soporte de las cortinas que tienen tubo. Por lo tanto, puedo deducir que lo que está ahí como metal derretido es el metal del tubo. Claro. ¿Y estos más grandes, como...? No sé, no tengo idea. Y ese enigma, de alguna forma, como esa indefinición, es lo que más me atrae. Claro, uno podría hablar como de punto de partida de tu práctica, tu pensamiento, pero más bien como que tomas una parte como del ciclo en cualquier punto y vuelves a retomar este continuum. Tal cual, tal cual. Y sobre todo porque algunas obras luego se transforman en otras obras. Entonces, una obra tuvo un estado, digamos, y luego cambia de estado y se transforma en otra obra, y en otra obra. O, por ejemplo, hay obras que tienen un título en un momento y pienso que el título no le correspondía realmente y las renombro. Entonces, no es que una obra quede ahí. Una obra es un problema, digamos, que tampoco me gusta decir obra, son como ejercicios. Sí. Estos ejercicios son problemas y los problemas que presentan de alguna forma en mi cabeza siempre están ahí dando vueltas. Y la forma, como tú decías, en cómo nos referimos a ello, cómo nombramos eso que está ahí, es muy importante para mí. No, las formas, las texturas, los tonos, los colores, como tornasol, no sé, como esto que era como un bolso, un jeans, bolso de jeans. Esto es un bolso que estaba sostenido sobre una cerca muy, o sea, unos 6 metros del incendio más o menos. Entonces, por calor indirecto se empezó a derretir. Empezó de alguna forma a deformarse y a transformar su condición de blandura en rigidez. Y a lo que íbamos antes es que, claro, cada vez que se mueve esto, va perdiendo materia. Va cambiando. Va cambiando. Va cambiando todo el tiempo. De hecho, cuando yo lo saqué, tenía un yoki metido ahí adentro y que ya no lo tiene. Y no sé cuándo ocurrió eso. Hay un yoki otro acto inesperado. Hay un yoki amarillo. ¿Por qué te interesa tomar estas historias a través de estos
huellas y no simplemente tomarlas desde su manifestación más explícita. ¿Por qué tanto viaje? ¿Por qué tanto camino oblicuo para llegar a saborear esas historias, como decías? Porque lo otro lo puedes googlear. Y los asuntos oblicuos no los puedes googlear. Cuando hay algo que está enredado de alguna manera, como enredado y que estéticamente produce o convoca, es a toda raja. Pero algo que no está enredado, que está presentado como por partes muy definidas, lo googleas y al tiro está la respuesta. Porque cuando se presenta una instalación de un problema, punto uno. Y la instalación de un problema es cómo todos estos significantes que estoy levantando realmente pueden ser o pueden convocar gran parte de lo que yo creo que pueden convocar. A veces sucede y a veces no, pero ahora la mayoría de las veces está sucediendo. ¿Y eso por qué? Porque las variables son menos. Mira, aquí, por ejemplo, esto es una cocinilla de juguete de niños, que la descubrimos como en la última visita que hicimos, estaba como arriba de un... Tiene un olor. De un entretecho, y tiene un olor que es heavy, bro. Esto, como piedras con musgo. Qué increíble cómo muta algo orgánico. Y todo esto, de alguna manera, cada vez que la trasladamos, va perdiendo materia, se va transformando, los colores van progresivamente, han ido apareciendo. Y hay algo particular que acá adentro quedó la caja. Claro, acá se nota la forma como de horno, claro. Aquí quedó la caja de donde venía envuelta esta cocina. No, pero me sorprende demasiado el olor. Es fuerte, fuerte. Claro, yo cuando visité acá la exposición, obviamente muy como tono, exposición no tocar, no sabía, claro, dice todo no tocar, como... No, pero te acerca y es como muy fuerte, muy lindo. Y tiene, por ejemplo, esto que está ahí. Acá dice como todo como las letras del cartel. Esta es la caja que debe haber recubierto al objeto. Claro. O parte. Entonces, claro, ahí infieres que había niños en la casa. O en algún momento pasaron niños, sí. Me hablabas de los afectos, de las cosas que están mimadas de cierta manera. Cuéntame cómo te relacionas con esa parte, como que le asignas cierta sensibilidad humana a los objetos. Es cierto. Es cierto. O sea, yo creo que los objetos realmente comunican, y uno se puede comunicar con esos objetos realmente. Ahora, suena una chifladura, pero real. Yo lo creo real. Y escarbar, trabajar lentamente, con cuidado, viendo lo que estaba ahí, de alguna manera es entregar tiempo y afecto a algo que probablemente nunca lo hubiese pensado tener. ¿Cachai? Eso. Y es cariño, y es mucho cariño, porque yo converso con las cosas, real, como que converso con las cosas, así como bueno, hablamos todo el asunto, como pienso, le hablo, como, tú debes haber sido un tanto, como un vidrio de una jarra o un vidrio de un plato de microondas. Y conversamos y trato de entender el asunto que está ahí inanimado, pero que romper esa barrera entre lo animado y lo inanimado es entretenida. Tú en un momento decías que estos procesos y también animar a estas cosas que para la mayor parte de la gente son inanimados. Que es un juego personal. Es un juego personal, pero ¿cómo tú interactúas con el espectador, con los otros que ven tu trabajo? Que decías como, siento de que de cierta manera resulta mejor. Soy súper seco para hablar de las obras. Suelo ser súper seco. Suelo ocupar
un lenguaje bastante estricto y sí, bastante estricto. Porque nunca cuento o no trato de contar lo que hay o lo que pasa en el fondo, en el fondo, en el fondo. Porque a veces tiñe las cosas de un tono que no debiese ser. ¿Y cómo esperas entonces que la gente que se enfrenta a tus obras, tus creaciones, interprete, lea esto? Pasa que hay algo que es, insisto, es averbal y que para mí resulta complejo de poder sentenciarlo como una frase más poética, pero sí puedo describirlo materialmente, lo que ocurre ahí. Y ya materialmente lo que ocurre ahí y la forma en cómo se presenta genera una contraposición de fuerzas. Y ahí es donde me quedo y eso es lo que más me gusta, ¿cachai? Pero cada historia por detrás tiene otras más historias por detrás. Paradojalmente, las últimas instalaciones son instalaciones que son bastante ambiciosas y toman mucho más tiempo. O sea, limpiando los trozos de vidrio estuve un año conversando con los vidrios. Es increíble, es un tiempo. ¿Y trabajas hermoso. tú solo o trabajas con otra Depende. gente? Hay veces que trabajo con gente, hay veces que trabajo solo. ¿Y cómo se relacionan les otros con los objetos? ¿Le traspasas algo de estos afectos, de estas relaciones? Casi siempre llegan locos que están por algún lugar rayando la papa con algo similar. Entonces se acercan, ¿cachai? Entonces, se acercan y dicen, oye, ta. Entonces, bueno, hay un código bastante común y con ese código podemos dialogar y por lo tanto hay una sensibilidad que entiende más o menos lo que ahí está ocurriendo y por tanto pueden inferir con amor, con respeto y dedicación. Mira, acá está. Este fue el primer trozo que encontré. ¿Cachai? Por la forma, esto fue una ventana. Y lo que hice fue, claro, empezar a escarbar hasta dar con la forma que está acá. Obviamente, a medida que iba haciendo esto, muchos de los objetos iban perdiendo su trocito, su materia. ¿Y esto los dispones como bajo algún, como el orden, como bajo un criterio? O porque ahora lo estamos poniendo así. Sí, bueno, ahora estamos en el desmontaje, pero Claro. cuando hay que montarlos, primero hago un asunto muy básico que es cubicar. Tengo una cantidad de fragmentos, cuántos fragmentos más o menos entran por bandeja y luego de eso tengo un acercamiento aproximado de qué puedo y cómo los puedo mover, disponer, digamos. Claro, o sea, se te mueves dentro de ciertos como márgenes. Sí, la disposición que está acá, que es como muy rítmica, digamos, es completamente diferente a la que está allá, que es súper rígida, uno adelante, otro atrás, es diferente a la que está acá. Okay. Entonces yo te los pienso de alguna forma como cuadros abstractos geométricos. Entonces son diferentes como capas de pintura. ¿Cómo te relacionas con las imágenes y con el registro que pasan a ser una abstracción de estos objetos que al mismo tiempo son una abstracción o una parte por el todo de otras historias? ¿Cómo pasa como esa cadena? Pasa de la misma forma como me atrae un objeto. Me atrae un objeto cuando algo le ha ocurrido en el mundo que lo vuelve singular y para mí bello. Y estos más grandes, como... No sé, no tengo idea. Y ese enigma, de alguna forma, como esa indefinición, es lo que más me atrae. Empezar a deducir qué es y no poder deducir y nada, ver como lo maravilloso que sucede, que finalmente como
La naturaleza es muy buena escultora. Sí, ahí hay un trabajo, obviamente, como esto que remite a lo arqueológico, el Sí, laboratorio que te decía. Entonces también por eso me remite un poco a esa idea de archivo también, porque tú estás Sí, juntando todo esto, lo dispones, lo clasificas. hago unas especies de tipología, como que soy medio patúo, entonces ocupo ciertos formatos de hacer para cruzarlos de alguna manera. Porque si tú piensas, todo este montaje está hecho con vitrinas de aluminio, que son vitrinas de un diseño bastante básico, que se ocupan en tiendas, sin ninguna mayor pretensión que poner los asuntos ahí. Claro. Por lo tanto, son vitrinas que dentro de su diseño son bastante neutras. Y hace que lo que está dentro aparezca más. Pensando en todo este ritmo y como música, acciones, pienso que estamos en un momento que nos estamos dando cuenta que no es más posible pensar en acciones aisladas, la vida sin la relación con su ambiente. ¿Cómo esperas o cómo te gustaría al menos que tus obras y creaciones se relacionaran con el otro o con su nicho en el contexto en el que viven? ¿Cómo te imaginas que vivan en el tiempo? Que es muy importante para ti, el concepto que pareciera más improbable que nunca. No lo sé. Tiene que ver mucho con el cuidado de las personas que tienen las obras, principalmente, porque hay obras que realmente son muy frágiles y que pueden perecer, ¿cachai? Y hay otras obras que realmente pueden permanecer intactas. O sea, las vitrinas, tú ves una vitrina y no le va a pasar nada, ¿cachai? Claro. Y va a estar ahí para siempre. Ahora, cómo se mueva, no sé, creo que no es algo que me preocupe, porque de alguna manera ¿Las sueltas? ¿O? sí se sueltan y cambian, van cambiando, una se transforma en otra, otra va para allá, para acá. La posición de las boyas, ponte tú. O sea, podríamos decir que esperas que vivan independiente, porque lo que me dices es como, son- las suelto. Es que ante todo, son materia. Específicamente la instalación de las boyas, lo que tú tienes ahí es poliestireno expandido. Una vez que terminó la instalación, las boyas se fueron a reciclaje. Por lo tanto, las boyas finalmente se transforma o se trata de aprovechar el mayor porcentaje de poliestireno para que pueda ser reciclado, transformado en subproductos. Por lo tanto, la obra vuelve a circulación bajo otra forma. O sea, tus obras conviven absolutamente con el ciclo y puedes pillarla y entregarla en cualquier punto de su círculo de vida. Gran parte. Hay una serie que tengo como de, básicamente la única forma que he tenido de pintar, que es descascarando muros de Santiago Centro, de las calles. Y esta especie de método, de metodología, la comencé a realizar en el 2012 y aún la realizo. En ese sentido sí puede haber un trabajo archivístico, que hay trozos que tengo desde el 2012, ponte tú, ¿cachai? Y que voy cambiando, qué sé yo. Y cada año vuelvo a sacar trozos y bueno. Cuando trabajo con la galería, tratamos de que ese espacio, que es tan vulnerable de alguna manera como material, pueda permanecer para que pueda circular. Porque si no, la forma que tiene de circulación es muy compleja. Bueno, aquí hay un plano, que el plano permite ver la disposición de los trozos en un formato de códigos, digamos A1, A2, A3. Y cada uno de estos trozos de pintura tiene un número, una letra y un número finalmente, que es la indicación. Cuando esto se envía, digamos, y se lo realiza otra persona que no sea yo, ellos deciden cuál es la posición, si es así o es así o es así. Y van añadidos al muro con esto.
esta especie de chicle, que es una masilla que permite montarlos, desmontarlos y a la vez poder mover el trocito. Todos estos trozos finalmente, bueno, están recolectados de Santiago Centro y están distribuidos en una retícula porque tomo como referencia para su distribución el plano hipodámico o trazado damero, que es la forma en cómo está desarrollado el centro de Santiago, básicamente por cuadras. La obra no es estática. Vive absolutamente dentro de un contexto. Sí. Sí. Son obras contextuales, pero que a veces viajan a otros contextos, digamos. Pero llegamos al punto en que las sueltas. Sí. Sí. Sí, total. De hecho, como tengo de esas obras, tengo cajas en diferentes países para llegar y montar. ¿Y les hace un seguimiento? Trato, pero estamos hablando de que probablemente a la fecha he trabajado con más de 7000 fragmentos. Entonces es un... No te puedo decir, no te puedo decir cuánto es. No. Son cajas.